Y ya estamos en este miércoles, pues disfrutando la semana, muy ecologistas o esperanza. Esperanza. Verde es esperanza. ¿Verde de esperanza? Verde de la esperanza. Y verde del... Ah, ese Del me gusta. Mazare. Del Mazare. Maciosare. Con el güero de oro, güerito. ¿Cómo estás, mi Dori? Bien, ¿y tú? Bien, Maciosare. muchas gracias, Híjole, te muchachos. vamos a cambiar el nombre y eso ya está muy... No, ¿por qué? Ya en vez de güero puede ser Maciosare. No, yo no soy Maciosari. Maciosare, Pero un extraño. Mamá, ¿quién es Maciosare? ¿Te sabes ese chiste? Sí. Bueno. El chiste es de que ahorita vamos a hacer unas deliciosas calabacitas rellenas que son maravillosas porque tienen mucha verdurita, son muy sencillas de hacer. Necesitan poquitos ingredientes, te van a encantar, güerito, te van a encantar. Así es que, pues, anoten en casita los ingredientes para que las hagan. Ahí les van. Para esta receta vamos a utilizar Media cebolla picada, 500 gramos de carne de res molida, sal y pimienta al gusto, 1,5 tazas de salsa de tomate. 4 calabazas partidas a la mitad por lo largo y ahuecadas. Sí se entiende, ¿no? Sí, claro. 150 gramos de queso manchego rallado y pues ya con eso ya. Tan, tararán, tan, Oigan, y si no entendieron, es este rollo. partidas a la mitad, a lo largo y ahuecadas. O sea que le sacan todo lo que está aquí, miren. Todo esto. Allá, mira, cámara vamos, 1. Aquí está. Y así, a lo largo, las mochan a la mitad y le quitan todo lo del medio. Y hacen como unas canoas. Ándale, unos barquitos. Unos barquitos. Unos barquitos. Ay, te voy a comer, la verdad. Oigan, esto es muy sencillo. Obviamente con Flavor Stone no hace falta agregar aceite. Así es que lo vamos a agregar solamente así. Directo. Un poquito de cebolla. ¿Saben qué en casita? Luego tendemos a calentar de más el sartén a la hora de poner el aceite. Es peligrosísimo porque en ese momento es cuando la grasa se satura. Para mí, Flavor Stone ha sido una gran herramienta porque pues ahí estás, ¿no? Entre el que platico y bailo y todo eso. Se me calientan los sartenes, pero como no uso aceite, no pasa nada porque la grasa ni siquiera hay. Entonces no hay necesidad de saturarse, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. ¿Ya así de plano? Sí, güerito. Órale, pues. Aquí es Mira nada todo. más. Todo rapidito y a lo que vas. La. Carnita molida. Sal y pimienta, ¿no? Sí, claro. Sal y pimienta. La. ¿Eh? ¿Más qué? ¿Más ajo? ¿Más agua? ¿Más agua? ¿Más ajo o más agua? O maciosare. No. O O maciosare. O maciosare. No, Maciosari no vino. ¿No vino hoy? Ay, güerito, no me digas eso. Oye, ay, no me digas eso, pero me va a dar alguito. Fuera de broma, ya hay una lista de nombres en el registro civil o dónde es donde te ponen, no el registro civil. El Usnavi y esas cosas. O sea, ya no, o sea, nombres prohibidos en México. O sea, en el país ya hay una lista de nombres que no le puedes poner a tus hijos porque hay nombres como esos. El Ande, Usnavi, pues. el Disneylandia, Oye, a mí cuando el me Onedollar, bautizaron el como Dore me largaron de Maciosare. jamón, ¿eh? ¿Ah, sí? Pregúntale a mi papá. Sí, Dore no es un nombre que está en la es Biblia, común, entonces ¿no? ya es un rayo. No, pero deja que no esté en la Biblia, pero hay nombres que pues, en teoría no son nombres, Que son no. palabras de otras cosas, como Maciosare. Maciosare. Amo. Güerito, ahí te va, caldito. Échamelo. Y vamos a dejar que se cosa tantito. Mientras tú me platicas un poco sobre el Flavor Stone. Y yo ahorita, mientras tanto, voy a rellenar las calabazas. Pero cuéntame, ¿se te pegó, güero? No se me pegó, no Obvio, se pegó microbio, ¿por qué no? absolutamente nada. Y esto eso se lo por qué? debemos a los sartenes, a los Flavor Stone Midore, que son una maravilla. Cocinar con estos sartenes es realmente sencillo. Además es súper saludable y lo mejor de todo es esto, que no utilizamos aceite, nada se nos queda pegado. Y obviamente esto se lo debemos al material con el que están fabricados nuestros sartenes Midore, que es este recubrimiento o esta capa antiadherente Flavor Stone, que de verdad es sensacional, ¿eh? Cocinar Sí. con estos sartenes es maravilloso porque vas a poder cocinar de todo lo que te gusta, sin ponerle aceite. Definitivamente. Sin ponerle aceite, Y esto que es un cambio de hábito. Pero grueso, de verdad cambia radicalmente las cosas y la manera en la que comemos, porque además muchas Y la veces manera en la que pensamos, güero. Claro. Porque mucha gente piensa que es dieta igual a lechuga privación. y pollo asado. A privación, plancha. a cerrar la boca, No, quién sabe no, qué. no. Fíjense, la dieta es una forma de vida. La dieta es igual a comer
no es igual a no comer, es igual a comer. Nada más que es comer Es un bien. plan alimenticio bien balanceado, claro. Hay que Exacto. comer de todo porque el cuerpo necesita todo. Necesita tanto carbohidratos como proteínas, como frutas, verduras, fibras. Le Todo. tenemos que dar de todo al cuerpo. Si dejas que el cuerpo, o más bien si al cuerpo no le das de comer una de esas, eventualmente te lo va a pedir el doble. ¿Estás Claro, de acuerdo? Entonces sí. es peor porque te empiezan a dar unas ansiedades si quieres comer lo prohibido. Lo que no puedes comer lo Justamente es en estás lo que estás buscando. pensando, papita, chocolate. ¿verdad? Pero fíjense, olvídense ya de ese rollo. Ya bórrenle de su mente porque ya no existe. Porque les voy a decir que sí existe. Flavor Stone. Con Flavor Stone vamos a comer lo que queramos, lo vamos a comer saludable, sin grasa y como ya les dijimos, se nos va hasta cambiar el chip de cómo comer. Sí, fácil. Porque los alimentos maximizan sus sabores, saben deliciosos y además cocinar en un sartén como Flavor Stone es completamente saludable, completamente sano, mi Dore, que la gente que nos está viendo que esté enterada que los sartenes Flavor Stone no contienen toxinas, no contienen ácido perfluoroctanoico, por lo tanto es totalmente seguro cocinar en un sartén como Flavor Stone, no se va a desprender el material con el que están No tiene fabricados, maciosare. así que no se preocupen de verdad y lo mejor de todo, por supuesto, es ¡Precio! la promoción y el precio. maciosare. El maciosare es lo mejor. Llámenos en este momento porque el precio y la promoción del día de hoy están maravillosos. Así que todas las personas que nos llamen y ordenen sus Flavor Stone el día de hoy, fíjate, se llevan un sartén para saltear, un sartén profundo, que es como este, con las paredes un poco más altas, una cacerola a la que le cabe muchísima comida Todo. y una tapa de vidrio templado. Además, Pache les voy a pa' acá. comentar que los sartenes Flavor Stone están garantizados de por vida, cosa que es maravillosa porque así de seguros estamos que funcionan nuestros sartenes Midori, que los garantizamos para siempre. Para siempre, Así que güey. llámenos y por este precio especial y este precio exclusivo, de verdad muy económico, ustedes ya no se van a llevar la batería original porque el ¡Ande, día de pues! hoy les vamos a dar un plus. En vez de mandarles la batería original hasta su hogar por el mismo precio, les vamos a mandar la batería de lujo Midore. Vengan esos 5, güero. Que es una maravilla, porque ahora la batería de lujo incluye un mango removible en el sartén profundo, que es buenísimo el mango removible porque usas el sartén profundo como un refractario adicional y es maravilloso para meterlo al horno, al refrigerador, puedes hacer lo que quieras, así que aprovechen. Y la tapa de vidrio templado viene con un termómetro en el centro para que midan la temperatura de todo lo que están cocinando, así que llámenos porque además el día de hoy las primeras 100 personas que nos llamen van a recibir un regalo muy especial y este regalo es una estufa edición limitada. ¡Bueno, Flavor Dios! Stone, maravillosa, Midori. Tiene un valor de 600 pesos y hoy se las vamos a regalar con su orden de Flavor Stone. 2 años de garantía, doble quemador, te ahorra un 30% en gas y de verdad que es una maravilla. Y si creían que eso era todo el día de hoy, chequen esto porque las primeras 50 personas que nos llamen y ordenen sus Flavor Stone, además de recibir esta estufa, ¿qué te parece si les mandamos un juego de 5 cuchillos Flavor No, Stone? pues ya estamos de Completamente fiesta. gratis, ¿eh? Se están llevando 2 regalazos el día de hoy. Las ¿Ya primeras cómo? 50 ¿Ya personas cuánto que nos maciosare? llamen. Son más o menos como 1,500 entre los 2 regalos. Oye, son 1,500 pesos regalados en productos Flavor Stone, así que aprovechen y llámenos en este momento. 50 personas se van a llevar estufa y juego de 5 cuchillos de regalo. ¡Ande pues llame ya! Aproveche la oportunidad, cambie de hábitos con Flavor Stone. Gracias, güerito. Oigan, vamos a llevar esto al horno. A que qué gratine cosa, el qué quesito.